Quinta clase de Cristología. Bienvenidos todos. Oración al Espíritu Santo. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría. Dame mirada y oído interior para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor. Haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza a la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. Entramos pues a la quinta clase de Cristología. Recuerden que estamos haciendo un recuento muy breve, porque es bien larga la Cristología. Entonces cada tema lo estamos tratando de una manera muy breve. Si ustedes se fijan en los temas anteriores, la Cristología del Antiguo Testamento, por ejemplo, brevísima. Sin embargo, que toda la Sagrada Escritura es cristocéntrica. Es por la amplitud del tema. Hemos visto también lo que sucedió, cómo captó la primera iglesia, la iglesia primitiva, la presencia de Jesucristo, de su propia cristología. Y ahora viendo lo que dicen los evangelios. Los evangelios fueron muy breves, la referencia cristológica, sin embargo. Recuerden que los evangelios son la vida misma de Cristo y que a Cristo lo vivimos siempre que escuchamos la palabra de Dios en la liturgia, si la escuchamos diario o los domingos. Estamos haciendo cristología, porque ya nuestra mente y nuestro corazón ya no reflexiona de la misma manera como cuando no conocíamos a Cristo, cuando no teníamos una formación teológica básica. Ahora que ya la tenemos, nuestra reflexión cristológica es permanente, como les decía yo, iniciando por la misma liturgia donde se medita la palabra de Dios, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Evangelios. Después vimos así a grandes rasgos, porque la cristología de San Pablo es enorme, habla de tantas cosas de Jesucristo, que solo hicimos una referencia para que ustedes se den idea. Pero la tarea es nuestra, pues tenemos que leer la Sagrada Escritura. Si queremos conocer la cristología de San Pablo, leamos y estudiemos y oremos con las cartas de San Pablo. Ahora con San Juan, el cuarto evangelio. La cristología de San Juan constituye la cima del desarrollo doctrinal que contiene el Nuevo Testamento. Fíjense bien. A pesar de que la cristología de San Juan es original y que está separado de los evangelios sinópticos, a pesar de que es diferente, es teológico, el evangelio de San Juan, está esta cristología de San Juan en continuidad con la cristología de San Pablo y con la cristología de los evangelios sinópticos. Además, aquí en San Juan, como
en ningún otro sitio de la Sagrada Escritura la cristología de San Juan está vinculada a la historia de la salvación, o sea, a la soteriología. Yo quiero que se graben muy bien esta palabra soteriología, que es sinónima de salvación. Porque al inicio sentí que me separaban la cristología de la soteriología y me revolvían también la escatología. Yo creo que tenemos que tener claros los conceptos. Yo creo que a estas alturas hemos avanzado en los conceptos teológicos. Y veremos si también nos sometemos a profundizar en la cristología de San Juan, veremos marcadamente este proyecto de salvación de Dios en su Hijo Jesucristo. Y según se desprende toda esta cristología y toda esta soteriología de San Juan desde el mismo inicio de su evangelio, en el capítulo primero de su evangelio, ¿no? En ese prólogo famoso que siempre lo mencionamos, y también de un modo sintético resumido en su conclusión, en la conclusión del Evangelio de San Juan, pues en su capítulo 20, ¿verdad? Tenemos que tener la Biblia en la mano para entender lo que estamos hablando. Si nos vamos al capítulo 20 veremos una cristología de culminación, de síntesis de San Juan, y nos hace esa referencia cristológica, soteriológica y escatológica. Fíjate que no podemos separar las tres asignaturas, porque todas están vinculadas con Cristo Jesús. ¿Por qué la escatología? Porque con Jesucristo se inician los últimos tiempos, los tiempos escatológicos. Ya lo dijimos en escatología. Muy bien, en particular, el prólogo del Evangelio de San Juan se sigue de que el Logos, él habla del Logos, la palabra de Dios, y esto designa a Jesucristo Salvador, tal como por Dios Padre fue previsto en el Hijo en el origen de los tiempos. Leamos el prólogo y nos vamos a dar cuenta de la hermosura del prólogo. En el principio era el Logos, era la palabra. Y la palabra estaba en Dios y la palabra era Dios. Y la palabra era la luz de los hombres. Y la luz de la verdad brillaba en el mundo. Él es el Salvador de los gentiles, también dirá San Juan en el mismo prólogo, en estos numerales. Y también será el Salvador del pueblo de Israel. En el mismo prólogo hace la misma referencia al pueblo de Israel y al mundo entero, o sea, la redención de los gentiles. En el criterio, en el conocimiento, en el concepto de que tenemos de los gentiles según la Sagrada Escritura, pues los gentiles son los no judíos, o sea, el resto del mundo, el mundo entero. Y todo esto se debe al hecho de que Jesucristo es el Hijo único, presente desde siempre en el seno del Padre, pero también presente desde siempre con la humanidad. Digámoslo así, con la humanidad, porque todos fuimos creados por Él y para Él. Y sin Él no existiéramos, porque Él quiso que viniéramos a la existencia. Por eso dice San Pablo una frase hermosísima: en Él nos movemos, existimos y somos, en Cristo. O sea, si no estamos en Cristo, no nos movemos, no existimos y no somos nada. Somos vacíos. Entonces, San Juan aplica en este entorno de todo este prólogo, aplica a Jesucristo muchos títulos.
Y San Juan también toma de la tradición histórica que ya señalábamos cuando el Antiguo Testamento, con la iglesia naciente, con los mismos evangelios, todos estos títulos que calificaban a Cristo con referencia a su condición humana. Cuando se refería al maestro, es la condición humana. Y cuando se refería a su gloriosa resurrección, al resucitado, Juan decía el Señor. Hemos visto al Señor, le dice a Pedro. O cuando Jesús está en la orilla y ellos vienen en la barca, le dice Juan, es el Señor resucitado, es Dios mismo, el Señor de señores, el Rey de reyes. Entonces todos estos títulos que Jesús acepta, los acepta con reserva, por supuesto, porque nada de esto dice lo que realmente es Jesucristo. Por eso hablamos del misterio de Cristo. Fíjense que esta clase debería llamarse el misterio de Cristo, porque por mucho que nosotros profundicemos, al final nuestra conclusión será, sí, todo esto es, pero es más que todo esto. Por eso Jesús los acepta con reserva, pues todos estos títulos: Mesías, profeta, rey, maestro, Señor. Por entenderlos mal, estos títulos, todos esos contemporáneos de Jesús, lo manipulaban. Si ustedes leyeron el Evangelio de hoy, se van a dar cuenta cómo un fariseo le pregunta, maestro. Y acuérdense quién era un fariseo. El fariseo era el más orgulloso porque era el más conocedor de la Sagrada Escritura, el más soberbio y el más farsante. Sin embargo, él le dice maestro a este Jesús histórico que ni lo conocía. Como maestro de la ley sabía que Jesús no tenía instrucción con ningún fariseo, ningún maestro de la ley. Entonces es la peor y la más grande de las hipocresías, la expresión del fariseo. Por eso Jesús aceptaba estos títulos pues con toda la reserva de un Dios, que no es nada de lo que se dice de él. Porque sus contemporáneos manipulaban todos estos títulos. Estos títulos que manifiestan, por supuesto, su dignidad divina. Hijo de Dios, Hijo del hombre, Hijo unigénito, Salvador, el Logos, Dios mismo, imagen visible del Dios invisible. Tantas cosas que dirá San Pablo acerca de Jesucristo. Otros contextos importantes en los escritos de San Juan, en el que se destaca la identidad de Jesucristo, son los relatos de los milagros. San Juan utiliza mucho los milagros. Si revisan su evangelio se van a dar cuenta que San Juan narra milagros porque quiere destacar la divinidad de Jesucristo, la identidad misteriosa de Cristo. En San Juan, por eso, los milagros son signos que desde la vida pública, ¿verdad? Desde incluso la encarnación hasta su muerte y hasta su resurrección, revelan progresivamente la presencia de Jesús, de la gloria del Padre, ¿verdad? En Jesús se revela la presencia de la gloria del Padre. Por eso decíamos que Jesucristo es imagen visible del Dios invisible, de la divinidad. Y también reflejan su misión de Salvador del hombre. Salvador del hombre, esto es la soteriología. Siendo, por lo tanto, para finalizar San Juan, el punto culminante de esta autorrevelación de Jesucristo y el broche de oro, digámoslo así, es el discurso de la última cena. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, la oración sacerdotal de Jesucristo.
Ahí está Cristo revelando todo su misterio. El misterio de su amor, el misterio de su divinidad, el misterio de su humanidad, porque Él sufre. Jesús sufre y todo esto es manifestación de su humanidad, pero también de su divinidad. Este es el recorrido básicamente súper reducido de la cristología del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. A partir de esto nace la cristología en la teología dogmática. Empezando con los santos padres, ustedes saben, ¿verdad? Los primeros padres de la iglesia, por supuesto los apóstoles, que ya están incluidos en la Sagrada Escritura, ya están incluidos en los hechos de los apóstoles, toda la cristología de los apóstoles. Una cristología profunda que fueron capaces de dar la vida por esa gran verdad, porque ellos fueron testigos de la manifestación de Dios en Cristo Jesús y de que ellos también se sentían salvados y que la salvación era una necesidad para todos los discípulos de Jesucristo por extenderla a todo el mundo, para que todo el mundo se salvara. Esa era la gran urgencia que tenían los apóstoles de Cristo. Extender el cristianismo, la expansión del cristianismo en todo el mundo. De ahí nace, como les decía, por eso, posterior a la Sagrada Escritura, la cristología, ¿verdad? Como el dogma cristológico, la formulación del dogma cristológico y cómo ha venido evolucionando desde el primer siglo hasta el siglo IV, vamos a reflexionar ahorita, pero no solamente hasta el siglo IV, sino en toda la historia de la salvación. Desde que inicia la historia de la salvación con Abraham, nuestro padre en la fe, hasta la parucía de Jesucristo, cuando Él aparezca glorioso entre las nubes del cielo, dice San Juan en su Apocalipsis. Muy bien, estamos hablando de, a partir de este momento, del magisterio de la Iglesia y de la tradición de la Iglesia. Porque los santos padres son los mejores intérpretes y afianzadores del magisterio de la Iglesia, de la tradición de la Iglesia y el dogma cristológico. Ya con la escolástica ya se inserta el pensamiento filosófico, pero la dogmática de los santos padres es pura en ese sentido, porque solamente interpretan toda la Sagrada Escritura, incluso desde los padres apostólicos. La vida de Jesucristo la interpretan a la luz del Espíritu Santo, porque por eso son llamados santos padres. Después se les cambió el nombre, se les dice doctor de la Iglesia, porque fueron nuestros padres en la fe que ratificaron, incluso con su apología, defendiendo el magisterio, el dogma, la tradición. Muy bien, del siglo II al siglo IV. En este periodo se afirmó la perfecta divinidad y la perfecta humanidad de Cristo, deduciendo en ello consecuencias de capital importancia. Ya decíamos anteriormente que en el periodo escolástico, en la que principalmente se atendió la sistematización de la cristología,
Y finalmente, pues en el periodo contemporáneo, caracterizado por un retorno más asiduo a las fuentes bíblicas, a las fuentes patrísticas y a las fuentes litúrgicas, y por una estimulante confrontación con la cultura moderna. Quiere decir entonces que todo esto, todo este estudio de la cristología en la evolución del tiempo ha venido a ser como la fuente de toda la fe, la fuente de toda la vida de la iglesia, la fuente de donde emana su fuerza, porque toda la iglesia es cristológica. Toda la historia de la iglesia es cristológica. La Sagrada Escritura es cristológica. La tradición apostólica es cristológica. Entonces, en el decurso del tiempo, vemos por eso que los santos padres, por su lado, reafirman la divinidad y la humanidad de Cristo como de capital importancia para la fe de la iglesia. Por su lado, la escolástica, a partir del siglo XII, se atiende y se trabaja a la sistematización cristológica. Recuerden que hay una influencia filosófica en la escolástica, y eso hará pues que con la fe y la razón se organice sistemáticamente la cristología. Y finalmente, pues como decíamos, hasta nuestros días, este tiempo se ha caracterizado, estamos repitiéndolo un poco, por el retorno más asiduo de la teología dogmática, de la cristología y de todos los conceptos de nuestra fe. Ha sido un retorno hacia la fuente, ¿verdad? La fuente de la Sagrada Escritura, la patrística. Por eso es importante la patrística. Valdría la pena que nosotros estudiáramos la patrística y la patrología, que las dos ciencias se refieren a los santos padres. La patrística es el magisterio de los santos padres, y la patrología es la vida de cada uno de los santos padres de la iglesia de los primeros 8 siglos. Y por otro lado, pues también la liturgia. Recuerden que cuando hablábamos de liturgia en el curso anterior, decíamos que la liturgia es como la fuente misma de la tradición apostólica, porque la liturgia, con el Concilio de Trento y el Concilio Vaticano II, ha retornado su espiritualidad a esas mismas fuentes históricas, Sagrada Escritura patrística. Por eso la liturgia, con estos dos concilios, Trento y Vaticano II, brilla con más esplendor la liturgia de la iglesia. Y también otro elemento que ha incidido en la profundización litúrgica, bíblica y patrística de Jesucristo es la confrontación de la cultura moderna. Y lo último que han dicho es que quieren volver a crucificar a Cristo. Los chilenos están diciendo una frase ahí espantosa: la muerte de Cristo, o crucifíquenlo de nuevo. Entonces, toda esta confrontación cultural impulsa a la iglesia a la profundización en sus fuentes. En este periodo que mencionamos, ¿verdad?, de los primeros 4 siglos del cristianismo, del que ahora estamos tratando, hemos de señalar fundamentalmente por su importancia la cristología de los padres antiguos, los padres apostólicos que les decía yo al comienzo, ¿verdad? Después,
la controversia arriana, el problema de la herejía. Primero el gnosticismo. Ustedes saben que el gnosticismo fue lo primero, porque ya cuando estaba Jesús, aquí entre nosotros ya estaba el gnosticismo. Y también la herejía, ¿no? La controversia de los arrianos. Pero en primer lugar, la fundamentación de la enseñanza teológica por los concilios, ¿verdad? Por ejemplo, la controversia con Arrio condujo al concilio de Nicea y condujo a la iglesia a dar los primeros intentos de explicación del misterio de la unión de la humanidad y de la divinidad en Cristo. Esto es importante. Recuerden que yo les había dicho al comienzo, hay que trabajar la definición de la unión hipostática, porque esto encierra la mayor profundización, pues, en el misterio de Cristo. Lograr entender a este Dios que se hace hombre, a este Dios que muere, a este Dios que resucita, sin embargo es que Él nunca muere. Como la humanidad, la naturaleza humana, como la persona divina, tantas cosas que tenemos que reflexionar sobre el misterio de Cristo y de la unión de su divinidad y de su humanidad, porque ahí comenzó el problema de Arrio. Arrio decía que Jesucristo no era Dios. Entonces la iglesia, al convocar el concilio de Nicea, es para condenar esa herejía de Arrio e iniciar esos intentos de explicación, pues, de ese misterio sagrado de la unión de lo divino y de lo humano en Cristo. ¿Cómo evolucionó esta doctrina cristológica antes del concilio de Nicea? La evolución cristológica del período previo al concilio de Nicea está orientada toda ella a afirmar la doble naturaleza. La iglesia siempre sostuvo naturaleza humana, naturaleza divina de Jesús. Es decir, la iglesia a sostener que es verdaderamente hombre y que es verdaderamente Dios, este Cristo que vemos y palpamos, decían los apóstoles. De hecho, en el siglo II se observa ya la aparición que decíamos anteriormente de estos errores doctrinales que negaban, pues, por un lado, unos negaban la divinidad de Jesucristo, otros que negaban la realidad de su humanidad. Podemos citar algunos ejemplos en este sentido. El ebionismo. El ebionismo, ya dijimos Arrio, ¿no? Arrio negaba la divinidad de Jesucristo. El ebionismo, una herejía que presenta a Cristo como mero hombre, aunque ve en él un gran profeta, rechazando la trascendencia de su persona. Por eso la iglesia definirá, ¿verdad?, la persona de Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, en estos errores antiguos, rechazaban en principio, pues, la trascendencia de la persona de Jesucristo. Otra herejía, el adopcionismo. Ve en Jesús un hombre moralmente unido a Dios, o sea, un hombre divinizado. Se habría convertido en hijo adoptivo de Dios.
dicen los adopcionistas, porque dice que Dios lo adoptó. Es ridículo, definitivamente. Después, en estos primeros 4 siglos, el docetismo. Los docetas niegan la verdadera humanidad de Cristo y dicen que en la encarnación el Hijo había asumido un cuerpo aparente, ya que para esta herejía era absolutamente inconcebible que Dios pudiera nacer, pudiera padecer, pudiera morir. La gran soberbia de pensar fuera de la iglesia. Por eso nosotros tenemos la obligación de pensar siempre con la iglesia y de pensar siempre dentro de la iglesia, porque fue también el gran error de Lutero, salirse y desde fuera atacar. Entonces, en ese sentido de la negación de la divinidad también, los docetas negaban pues una verdadera humanidad de Cristo. Al final de cuentas terminan negando las dos realidades, la divinidad y la humanidad. Como que Jesucristo, Dios, tomó un cuerpo aparente como si fuera un mago. Y Jesucristo no era ni un mago, era el Hijo de Dios, era su persona que asumió, él que es de naturaleza humana, divina, asumió una naturaleza humana en la persona del Hijo de Dios. Pero bueno, eso se terminaron enredando porque fuera de la iglesia cualquiera se equivoca. Si nosotros pensamos con la iglesia, no nos vamos a equivocar nunca. Los principales defensores de la fe de la iglesia frente a estas primeras herejías de los 4 siglos fueron San Ignacio de Antioquía, San Irineo de León, porque ellos defendieron principalmente la necesidad de que el Salvador fuera Dios, ya que el hombre no puede aproximarse a Dios si Dios no se acerca al hombre. Una reflexión linda de San Ignacio de Antioquía. Pero que también Jesucristo debía ser también hombre, debía ser Dios para salvar, pero también debía ser hombre para ejercer su misión de mediador para la salvación de sus creyentes, de todos los que creyéramos en él. Entonces son dos realidades que San Ignacio de Antioquía e Irineo de León explican, ¿verdad? Defienden, hacen una apologética hermosísima, defendiendo principalmente pues estas dos realidades. La necesidad de que el Salvador fuera Dios, porque el hombre no se puede salvar a sí mismo. Porque también el hombre no se puede aproximar a Dios si Dios no se acerca a él. Entonces tenía que ser Dios Jesucristo para poder salvarlo al hombre y para poder acercarse a nosotros. Pero también este Dios, este Hijo de Dios, tenía que ser hombre para que todo lo que él asumiera fuera redimido. Por eso dirá San Ignacio de Antioquía que él necesitaba también ser hombre para ejercer su misión de mediador, para salvar a los creyentes. En el siglo III, por su lado, comienzan a difundirse otros errores, como el subordinacionismo y el modalismo, que aunque son herejías trinitarias, porque negaban la realidad de la Santísima Trinidad, tiene, por supuesto, por eso mismo, grandes y notables repercusiones cristológicas, porque terminan negando respectivamente la perfecta divinidad de Cristo, terminan negando la encarnación del Verbo de Dios en la naturaleza humana, enfrentándose
pues la iglesia a estos errores, principalmente con estos padres maravillosos, Tertuliano y Orígenes. Son los que ratificaban pues con sus apologías la verdad de la Santísima Trinidad, la verdad de la encarnación, la perfecta divinidad de Jesucristo y todas estas realidades pues que la dogmática nos reafirma en la cristología. Por su lado, la cristología de Arrio y la defensa del dogma del siglo IV se debe examinar en el contexto trinitario, porque al sostener que el Hijo no es Dios, Arrio, sino que decía que era una criatura, estaba negando el hecho de la realidad de un Dios en tres personas. O sea, Arrio también negaba por consecuencia de su error, al negar la divinidad de Jesucristo, negaba pues la realidad de la Santísima Trinidad. Esa realidad de la existencia de un Dios en tres personas. Sin embargo, pues la herejía arriana tiene aspectos cristológicos importantes en sus errores, ¿verdad? Según Arrio, el Hijo de Dios es una criatura, no es engendrado desde la eternidad por el Padre, está negando la realidad de la Trinidad. Por lo tanto, decía Arrio que Jesucristo tampoco era de la misma sustancia que el Padre. Era una negación total pues, de toda la dogmática cristológica de la Iglesia. Y según esta falsa cristología de Arrio, pues el Verbo, que no es Dios, sino un demiurgo, un semidios, se encarnó en un hombre, Jesucristo. O sea, es que Jesucristo es una persona, pero no divina, sino humana. ¿Qué significa esto? Que Jesucristo, para Arrio, eran dos personas juntas. Y es gravísimo ese error. Porque en Jesucristo no hay dos personas juntas, hay una sola persona. La persona del Verbo, el Hijo de Dios. Lo que hay en Cristo son dos naturalezas. Entonces, en ese error de Arrio, al referirse que se encarnó este Cristo, este ser, porque no es Dios para él, porque no tiene la misma sustancia del Padre, que no es eterno como el Padre, este hombre, semidios, demiurgo, es semidios, este semidios tiene dos personas, persona del Verbo y la persona de Jesucristo, el Cristo histórico, el cual sin embargo es una carne sin alma, decía él. Es una aberración increíble. En un hombre sin alma se encarnó Jesucristo, este semidios. O a lo sumo que posee un alma humana, no racional, un alma como la de los animales. Es increíble la estupidez de Arrio, es increíble. Por lo tanto, para esta falsa cristología de Arrio, en Jesucristo falta el alma intelectiva humana, que es suplida por el Verbo de Dios. Por lo tanto, este ser que se inventó Arrio, en su estado de encarnación, es en sentido estricto sujeto de la condición humana. O sea que la Virgen engendró un hombre, no a un Dios. ¿Verdad? Entonces, en sentido estricto, pues, está sujeto a la condición meramente humana, carnal, sin alma intelectual, sino un alma animal, porque cuando te dice un alma no racional, como que dice un perro, un gato, una serpiente, una vaca. Por eso, en esta aberrante cristología de Arrio, a este Cristo
que no tiene alma racional, alma intelectiva humana, es suplida por este verbo que es un demiurgo, un semidios. Por lo tanto, en su estado de encarnación, es en sentido estricto sujeto de la condición humana, meramente humana, de las pasiones y de las debilidades del espíritu humano. O sea que cuando decís vos que es un ser humano pleno, hecho y derecho, está sujeto a las pasiones, a las debilidades, al espíritu humano, que es susceptible incluso de todas las tentaciones malignas. Y Jesús fue semejante en todos nosotros, menos en el pecado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ratificando que Jesucristo es Dios. Y Dios es el sumo bien, y en Él no puede morar la maldad, ni las pasiones, ni las debilidades humanas. De ahí es donde se agarran de estas doctrinas falsas, arrianas y antiguas, todos estos brutos que han dicho que Jesús se enamoró, que Jesús se casó, que Jesús tuvo mujer, la Magdalena, que tuvo hijos. Todas esas son aberraciones pues de estas doctrinas, falsas doctrinas arrianas, donde se niega la divinidad de Jesucristo. Este Jesucristo, según Arrio, por eso se encontraba reducido al rango de un alma humana y desempeñaba propiamente su función de Cristo. Recuérdense que la función de Cristo, ¿qué significa la palabra Cristo? Ungido, que fue ungido por Dios. Entonces, y él iba a desempeñar una función como ungido como los otros profetas, totalmente humano. Pero después se contradice porque dice que aquí tenía el rango de un alma humana, pero después dice que era una carne sin alma, suplida por el verbo de ese demiurgo. Entonces son elucubraciones de unas mentes llenas de soberbia y de aserrín, por otro lado, porque la ignorancia muchas veces es la culpable de tanta estupidez. Muy bien, sigue diciendo Arrio que habiendo asumido el verbo solo una carne o un cuerpo humano, se puede hablar de una especie de monofisismo. El monofisismo es otra herejía que habla que solamente hay una naturaleza en Cristo, la humana, ¿verdad? En realidad, en esta perspectiva de Arrio, el verbo encarnado no asumió una naturaleza humana, que es otro error contradictorio, porque dice que en él solo está presente la naturaleza creada que le es propia y que es una naturaleza no divina. Entonces prácticamente Arrio hace una revolución, un revoltijo en su doctrina que por un lado dice que el verbo, ese semidios, asume ese cuerpo y que esta naturaleza humana no tiene alma y que el verbo, este demiurgo, no asumió una naturaleza humana y en él solo está presente la naturaleza creada. No entiendo yo por qué dice que no asumió naturaleza humana, sino que él tenía su propia naturaleza que no es divina. Por eso la negación de un alma humana en Cristo por los arrianos es la raíz profunda de la que brotará tanto la herejía de Apolinar y la herejía de Eutiques, que son otros herejes que nacen pues de la misma burrada que está pensando Arrio en aquellos primeros 300 años de Por su lado, en el concilio de Nicea, en el año 325, se condenó la doctrina trinitaria de Arrio. Pero el concilio de Nicea se limitó a enseñar que por nuestra salvación el verbo se encarnó y se hizo hombre.
No dio mayor definición, quiere decir esto, el concilio de Nicea, sino que dijo que el verbo que, acuérdense que cuando dice el concilio de Nicea, el verbo, tenemos que remontarnos a toda la teología del prólogo del Evangelio de San Juan. Aquel verbo de Dios que existía desde siempre y para siempre, que era Dios, que vivía en Dios, que vino al mundo para redimirlo, etcétera, etcétera. En ese sentido, el concilio de Nicea da por entendido que todos sabemos que el verbo, ¿quién es el verbo? La segunda persona de la Santísima Trinidad. Defensores de la fe de la Iglesia contra esta herejía de Arrio fueron, como decíamos, Eustaquio de Antioquía y San Atanasio, después del concilio de Nicea. ¿Qué dice la doctrina de Apolinar? Apolinar era obispo de la Odisea. Esta doctrina recoge sustancialmente las afirmaciones arrianas, pero intentando a la vez salvaguardar la consustancialidad proclamada en el concilio de Nicea. O sea que Apolinar es otra herejía, aunque haya sido obispo. El texto que toma elementos de las afirmaciones de Arrio, salvaguardando un poco lo que proclama el concilio de Nicea, que es la consustancialidad de Cristo con el Padre. O sea que Jesucristo es Dios. Consustancial con el Padre quiere decir, pues, ¿verdad? El resultado de su investigación de Apolinar, este obispo, es una especie de monofisismo. Es otra herejía la de Apolinar. Entonces, que será puntualmente condenada esta herejía del monofisismo proclamada por el obispo de la Odisea, que es Apolinar. Si bien hay que reconocerle a Apolinar el mérito de haber planteado con claridad el problema de la unión de lo divino y de lo humano en Cristo, él con esa definición allanó el camino a las profundizaciones del siglo siguiente sobre el tema cristológico. Entonces, no tiene solamente desmérito por Apolinar, sino que la Iglesia le reconoce que él puso como la base, allanó el camino para profundizar en el dogma cristológico del año o del siglo siguiente, ¿verdad? Del año 400, porque estamos hablando aquí del año 300, todo el año 300, del 301 al 399, después viene el año 400. En ese sentido, pues, ¿verdad? Entonces, el punto central de la cristología apolinarista es la negación de un alma humana racional en Cristo, siguiendo una concepción antropológica tricotomista. Hay que afirmar en él tres componentes. Eso significa la palabra tricotomista, o sea, de tres elementos. Ya no son dos, como decía la Iglesia. Naturaleza humana, naturaleza divina en la persona del Verbo. Dice Apolinar entonces en su teología, en su cristología apolinarista, negaba entonces el alma racional humana de Jesucristo, siguiendo un concepto antropológico por un lado, o sea, centrado únicamente en la naturaleza humana, porque la antropología es eso, es el estudio del hombre, de una manera tricotomista. Eso significa de tres elementos. Entonces, para él hay que afirmar en Cristo tres componentes: un cuerpo, una psique humanos, un alma racional, que es el verbo mismo. O sea, que el alma racional de Cristo es el verbo mismo de Dios. Entonces hay un
abortijo aquí horrible. Vamos a quedar hasta aquí para profundizar entonces en la teología, en la falsa teología de Apolinar. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.